Buenos días a todos. Vamos a empezar nuestra sesión número 24. Hoy vamos a hacer al revés. Vamos a hacer primero la parte de R para terminar la parte de la ANOVA. Y después, si nos queda tiempo, vamos a empezar ya de lleno con la parte de regresión lineal, ¿no? Entonces, no vamos a hacer todos los elementos que están en la guía, pero sí se los dejo por si alguien después quiere hacerlos. Entonces vamos a hacer estos pequeños elementos para que ustedes conozcan un poquito cómo vamos a ir verificando los supuestos. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Y entonces en la clase ustedes pueden ir entrando a su taller y probablemente les quede donde estaba, ¿no? Así que, por favor, vayan haciendo esto. Y les cuento que, bueno, la clase pasada hicimos este grafiquito, ¿no? Donde pudimos verificar parte de los supuestos. Hoy vamos a hacer una cosa que se llama comparación entre grupos, que va a ser un comando donde nosotros vamos a incluir el objeto de la ANOVA. Gracias. Gracias. El objeto de la ANOVA, y entonces ese objeto que tiene la información de nuestra estimación, al darle este comando, nos va a hacer todos los pares de las comparaciones que podamos hacer. Luego vamos a ver un poquito de la parte de cómo vamos a verificar los supuestos, pero con pruebas de hipótesis. Lo vamos a ver así rápido, no tan... Y les voy a contar un ratito qué se hace con el Kruskal-Wallis. Y les voy a dejar ahí por si alguien quiere hacer un grafiquito accesorio, pues lo puede hacer. Entonces eso vamos a hacer en la primera parte de la clase, en lo que ustedes están incorporando. Entonces, en la clase pasada nos quedamos acá haciendo justo la parte de la ANOVA. Entonces verifiquen que en su ambiente tienen tanto el objeto que hicimos, donde está la estimación de la ANOVA, así como el de la base de datos. Si no tienen esto, entonces, por favor, váyanse aquí a previo paquetería e instalan la paquetería y luego, pueden jalar la base y luego se van a esta parte de acá. Entonces, todavía está entrando gente, entonces vamos a esperar un ratito en lo que voy a poner la votación para saber cuando ya todos estén listos. No es una votación de si entendieron o no, sino de si están listos o no para empezar la práctica. Es decir, no, todavía tengo sueño. Pueden acompañar su mañana con un cafecito. Ahí está, 5 personas ya están listas. Entonces, la clase pasada hicimos, voy a repasar cómo es el comando, ¿no? Entonces le dijimos, empieza aquí en ECOVID, ¿no? Que es nuestro objeto donde está la base de datos. Luego hicimos un filtro, que esto es un ejemplo. Muchas veces no van a necesitar hacer filtros, por ejemplo, con su trabajo, se utilizan los 32 estados, que yo les recomiendo porque si no, no van a tener la cantidad necesaria de observaciones para hacer sus inferencias, pues no hay que hacer filtros, ¿no? Y luego, este es realmente el comando, ¿no? Que este comando pongo la variable, el nombre A o B, que es Analysis of Variance, la variable cuantitativa que yo quiero explicar, y la variable cualitativa, ¿no? Si la variable está declarada como números, vamos a tener que ponerle esto de as factor antes para que el programa entienda que lo tiene que leer como un factor que tiene niveles y no como una variable cuantitativa, ¿no? Si no, puede ser que nos dé error. Y hicimos esto, lo corrimos y nos dio nuestros resultados que eran iguales a
los de la tabla ANOVA y teníamos una relación estadísticamente significativa, aunque nosotros ya sabemos que no cumplíamos con los supuestos de esta prueba, ¿no? Ahí ya están 12. Doce personas dicen que están listos, los demás me pueden ir diciendo qué sucede, si sí están ya en el RStudio. También podemos, esto es completamente opcional, ¿se acuerdan que teníamos, como ya tenemos en un objeto una estimación, sabemos que también podemos utilizar el formato tidy para, para tener nuestra tablita, si a ustedes les gusta más, ahí está, si ustedes ven es muy parecido, ¿no? Tenemos siempre un término donde está la fuente que proviene de mi factor y lo que no proviene de mi factor es lo que considero el residual. Ok, algunas personas tienen problemas con su computadora, ojalá que lo puedan solucionar. Si no, pues ojalá que puedan después revisar la guía. Entonces, si no tienen, acuérdense, es paquetes, base de datos y de nuevo esta parte de la ANOVA. Sí, si no pueden ahorita hacer si pueden hacerlo después, pero vayan tomando apuntes, porque pues esto, si bien es una buena guía que les doy, a veces pues digo otras cosas, entonces estaría bueno que vayan tomando apuntes y después lo puedan realizar. Tengo a 14 personas y 2 que me han comentado su situación particular. Entonces me hacen falta 4 personas que no sé cuál es su situación, si van a hacer la guía, no van a hacer la guía, que me cuenten ahí un poquito. Si yo estuviera físicamente, iría pasando por sus máquinas, verificando que no están en Facebook, ¿no es cierto? No viendo si ya tienen todo listo. Pero no puedo hacerlo, así que por eso les puse la votación. Tres personas no comentan nada. Entonces, no sé qué podría estar pasando. Bueno, me parece que ya di suficientemente tiempo. Y entonces vamos a aplicar este comando. Este comando que se llama tuki hsd tiene un nombre que a mí me gusta mucho. Si ustedes lo ponen aquí en la ayuda, el nombre del comando, ya van a ver que esto refiere a una prueba de un señor que se llamaba Tuki, ¿no? Pero se llama, es para computar las diferencias honestas, significativamente honestas. Me gusta
la palabra honesta, ¿no? Entonces, ¿qué hace este comando? Este comando yo le tengo que poner un objeto de tipo ANOVA o ahí mismo calcular mi ANOVA, ¿no? Entonces, acá nosotros lo que tenemos es que si ustedes ven, lo alimenté con la ANOVA y entonces lo que hizo fue hacerme las diferencias posibles entre los tres de mi variable cuantitativa sobre los factores sobre el factor que yo estoy analizando al interior de sus niveles. Es decir, que este factor, nosotros teníamos 3 niveles que correspondía a trabajadores subordinados o asalariados, a trabajadores independientes y a trabajadores sin pago. Y entonces lo que empieza a hacer es haciendo esta diferencia, todas las diferencias posibles entre los grupos. Como tenemos 3 categorías, si ustedes se acuerdan un poquito de sus clases de probabilidad donde veíamos las combinaciones, sabemos que las combinaciones posibles entre 3 factores son 3, ¿no? Entonces empieza a ser, por ejemplo, 2 con respecto a 1, 3 con respecto a 1 y 3 con respecto a 2. Entonces, aquí vemos que esto me dice que, por ejemplo, ¿no? Me hace la diferencia, que es el estimador, la diferencia de las medias dentro de cada grupo, y me da, si ustedes ven, este es un lower, y un lower y aquí un upper, ¿no? Entonces significa que esto me está dando un intervalo de confianza. Y entonces, luego, si ustedes ven, esto es un intervalo de confianza, ¿a qué nivel? Aquí nos dice al 95%, y aquí me da un valor P. Entonces aquí me está haciendo estas diferencias de medias entre los grupos. Entonces, por ejemplo, acá me dice que con un 95% de confianza, la diferencia entre los que son independientes y los que están asalariados, o viceversa, es de 6 a 8 horas, ¿no? Perdón, es de 8 a 4 horas y me da estadísticamente significativo porque el p-value me da .000000000, es un valor muy, muy chiquito. Luego, si comparamos el tercer grupo contra el 1, si ustedes se acuerdan, nuestra base de datos, cuando nosotros revisábamos qué significaba el 1, 2 y 3, era subordinados e independientes. Entonces acá la diferencia de los independientes, ¿quién trabaja más? ¿Los independientes o los asalariados? Los asalariados, porque esto me da negativo. Si yo a algo le resto algo y eso me da negativo, significa que lo que yo le resté es mucho más grande. Entonces me da el estimador, que es la diferencia de medias, me da el intervalo de confianza y me da el p-value de esa diferencia. Entonces vemos que esta es estadísticamente significativa. Cuando comparo a los trabajadores sin pago con respecto a los asalariados, porque esto era el 3 y esto era el 1, ¿no? Ustedes se acuerdan acá, voy de nuevo, 3 y 1, veo que la diferencia es de 9 horas, pero vean el intervalo de confianza es mucho más amplio, puede ir desde menos 16 hasta menos 3 horas. Pero igual, aún así, podemos hablar de diferencias estadísticamente significativas porque el p-value de esa diferencia me da súper chiquito. O sea que aquí cada una de estas está comparando contra una hipótesis nula de igualdad, ¿no? Es una hipótesis nula de desigualdad y la hipótesis alternativa es de desigualdad. Y entonces acá en esta se está comparando el tercer grupo, que es los trabajadores sin pago, contra los trabajadores independientes. Y ahí vemos que la diferencia puede ser de menos 3 horas, pero vemos que el intervalo de confianza tiene un valor posible de 0
Y esto también podemos llegar a las mismas conclusiones viendo el p-value, ¿no? Entonces, esta es, digamos, si nosotros tenemos la ANOVA, tenemos la prueba global. Si nosotros queremos saber ya cómo se relacionan los grupos, tenemos que hacer esta prueba. Esta es una prueba accesoria que pueden hacer después para tener mayor información sobre su base de datos. No vamos a ver cómo se computa esto porque básicamente es muy parecido a lo que ya hemos hecho de diferencia de medias y simplemente que ustedes vean que que nos está dando esta prueba, nos está dando la estimación de la diferencia entre todos los grupos de manera posible. Entonces voy a lanzar mi votación, hoy sí, si entendieron o no entendieron cómo se aplica este comando de Tukey honest significant difference. Entonces, si nosotros tenemos una prueba global significativa, decimos, bien, ¿no? Este factor está explicando mi variable dependiente. Pero si yo ya quiero saber cómo es la naturaleza de la interacción de esos grupos, entonces ya hago esta, ¿no? Entonces, para saber vamos a verificar los supuestos de la ANOVA ya no solo con una grafiquita. Esto es completamente opcional, este es un tema extra que no está en las lecturas, entonces, pero la verdad es que yo a veces no confío tanto en mis ojos, yo soy como que, digo, es que a mí los ojos me pueden engañar y yo soy más fan de hacer pruebas sobre mis datos que solo quedarme con los gráficos. Pero bueno, digamos que para este curso podríamos utilizar únicamente los gráficos. Digamos, esto es completamente opcional. Entonces, hay una prueba que se llama Bartlett por el señor que se la inventó, que nos sirve para ver si las varianzas son iguales entre más de dos grupos. ¿Se acuerdan que nosotros para revisar si dos varianzas eran iguales hacíamos simplemente una prueba F, un bar test, ¿no? Para comparar dos varianzas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de dos grupos? Entonces, este señor hace una prueba que se llama de homogeneidad de varianzas. Cuando nosotros oímos la palabra homo, significa que es igual, ¿no? Entonces, homogeneidad es que tienen la misma varianzas. Entonces, la hipótesis nula de esta prueba es que las varianzas son iguales, ¿no? Y la hipótesis alternativa es que las varianzas no son iguales. Es bien importante saber que en este caso yo no quiero rechazar mi hipótesis nula para verificar mi supuesto, porque uno de mis supuestos es, como aquí lo dicen, que las poblaciones, los grupos, tienen una varianza común. Dijimos que las montañitas iban a tener altos muy parecidos, ¿no? Y entonces, nosotros no vamos a querer rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Y eso es algo que vamos a ir viendo con algunos supuestos y esto también nos va a pasar cuando nosotros estemos verificando algunos supuestos de la regresión lineal, que hay que fijarse bien en la hipótesis nula y la hipótesis alternativa y relacionarlo esto con el supuesto que yo quiero. Entonces, aquí a veces el que nos dé estadísticamente significativo no significa que sea realmente algo bueno, ¿no? Entonces, vamos a ver esta de acá y les voy a contar cómo se hace. Como les digo, esto es extra. Que vamos a verificar supuestos. Con pruebas de hipótesis. Entonces, vamos a ver el primero, que es igualdad de varianzas entre los grupos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, nosotros vamos a poner acá que empiece de mi objeto, ¿dónde está mi base de datos? Aquí un filtro, por si es un filtro de ejemplo, ya hemos dicho, y ya realmente mi comando es de esta forma, ¿no? Le pongo el with para que me funcione con mi pipe, ¿no? Con mi operador de acá.
Si no le ponen esto, no les va a servir con este formato. Y la prueba se llama de Bartlett, ¿no? Entonces vamos a buscarla aquí para que ustedes vean el Bartlett Test, ¿no? Que incluso ahí nos dice que es un test de homogeneidad de varianzas, ¿no? Y que, pero la hipótesis nula es que las varianzas en cada uno de los grupos son las mismas, ¿no? Esa es la hipótesis nula, ¿no? Y entonces, igual como que si es la nova, lo pongo acá, ¿sí? Igualito que la nova, la variable cuantitativa contra la cualitativa, ¿sí? Después del colochito, y le pongo un as factor igualito que en la nova para que esto me lo lea como, como una variable categórica. Entonces la vamos a correr y ahí me da si ustedes ven, me da un estimador con ciertos grados de libertad. Este es un estimador con una distribución específica, y lo que tenemos que fijarnos acá es el p-value. Y entonces ustedes imaginarán que yo aquí les voy a preguntar ante ese p-value que ustedes ven ahí, ¿qué pasa con la hipótesis? ¿Se rechaza o no se rechaza? Esto lo pueden contestar incluso las personas que bueno, que han tenido problemas y que no nos están siguiendo de manera práctica. Ahí está, si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Y voy a ir escribiendo acá, en lo que terminan de decidir, voy a ir escribiendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Me faltan 3 votos, yo creo que hay 3 personas que están un poco dormidas y que no están votando. Ahí está. Ahí está. Me falta un voto, pero bueno, ya tuvieron. Lo voy a compartir y bueno, la mayoría tiene razón. Un p-value chiquitito, acuérdense que p-values chiquititos, muy chiquititos, me están rechazando una hipótesis nula. ¿Qué hipótesis nula me están rechazando acá? Me están rechazando la hipótesis nula de que las varianzas son iguales. Y esto entonces, ¿qué quiere decir con respecto a mi supuesto? Es que no cumplo mi supuesto. Maravilloso. O ya tengo evidencia estadísticamente suficiente para decir que no cumplo mi supuesto. ¿Sí? Porque yo no puedo rechazar, porque yo rechazo la hipótesis nula de las varianzas iguales. Porque puedo afirmar que hay diferencias significativas entre las varianzas. Entonces, supuesto, fuera, ¿no? Vamos a ver la prueba de hipótesis sobre normalidad. Y esta también nos va a servir cuando veamos regresión lineal. Entonces, vamos a revisar si la variable es normal.
Entonces, esto lo podemos hacer, el segundo supuesto. El test de normalidad es de esta forma. Se llama Shapiro Test y voy a poner únicamente la variable cuantitativa. Estoy viendo si mi variable cuantitativa es normal. ¿Sí? Si probablemente mi variable cuantitativa, hacemos este primero y después se pueden ir haciendo de acuerdo a los grupos. Pero si mi variable en general no es normal, probablemente tampoco los grupos de esa variable sean normales. Entonces primero la hacemos así. Y entonces nuevamente le decimos que empiece de mi objeto donde está mi base de datos. Podemos hacer algún filtro, alguna selección de casos o alguna selección de alguna otra cosa. Y como un paso intermedio, que no es completamente necesario, y luego ya vieron que todo se va apareciendo, como que el primero parece raro, pero ya después que nos vamos normalizando con esta sintaxis, podemos ver que todo se parece, ¿no? Entonces, el test se llama de Shapiro. ¿Qué hace este test? Me compara contra una variable con Shapiro.test. Vamos a revisar qué dice ahí. Me dice que es la prueba Shapiro-Wilk de normalidad. Y si nos vamos más abajito, ahí nos dice cómo se calcula, ¿no? Con un código de Fortran muy viejito. Y básicamente aquí la hipótesis nula va a ser que la variable es normal, más bien se distribuye, vamos a poner. Y lo vamos a correr. Y miren, aquí nos da como muy poquita información. Nos da un estadístico de prueba que tiene que ver con cómo se realiza esta prueba, que no vamos a ahondar en ello, pero nos da un p-value chiquitito. Y nuevamente les voy a preguntar acerca de esta hipótesis nula, si se rechaza o no se rechaza. Ahí tenemos, me faltan 2 votitos, hoy fue bastante rápido, porque ya lo tenían más fresco. Siempre la primera hipótesis, la primera prueba de hipótesis están todavía dormiditos, ya la segunda ya se despertaron. Me falta solo un voto, pero creo que es una persona que no ha estado votando. Entonces, y en efecto, como todos, como la gran mayoría, se ve que el 95% dice que se rechaza. ¿Y qué estamos rechazando? Estamos rechazando que la variable se distribuye normalmente. ¿Y esto qué quiere decir en términos de mis supuestos? Esto quiere decir que la variable no se distribuye normalmente y por tanto no cumplo mi supuesto. Entonces, tremendo, ¿no? No cumplimos ninguno de los dos supuestos, ni el de varianzas iguales, ni el de normalidad. Entonces, estamos, como dicen, fregados, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Ya no vamos a hacer nada? Sí podemos hacer una cosa y les voy a contar qué podemos hacer acá,
Ya la parte gráfica no la vamos a hacer, pero esta es una prueba que ustedes también pueden, en los últimos capítulos que ustedes pueden checar de Moore. ¿Y por qué les estoy dando esto? Porque esta es la última clase de estadística que ustedes van a tener, ¿no? Entonces, les estoy como dando algunas respuestas cuando esto ya no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, hay un capítulo 12 que se llama en Moore, que se llama pruebas no paramétricas. ¿Qué son las pruebas no paramétricas? Las pruebas no paramétricas tienen que ver con que no necesariamente utilizamos distribuciones para establecer nuestros parámetros. Por eso es que se llaman no paramétricas. ¿Y en qué se basan? Se basan normalmente en algunas estimaciones más robustas que tienen que ver con ordenamientos o rankings, ¿sí? Eso es una cosa que después ustedes pueden estudiar muchísimo sobre esto, pero sí quiero transmitirles de que no necesariamente porque no cumplimos los supuestos ya no podemos hacer nada, ¿no? Eso es como, pues ya, pues no cumplí mis supuestos, bye, ¿no? Ya no van a hacer nada, no, sería correcto tratar de buscar algunas soluciones, ¿no? Normalmente, ¿qué soluciones podemos buscar? Quitar observaciones atípicas que a veces puedan estar molestando nuestra distribución, poder transformar nuestros datos, como yo les dije en la clase pasada, a veces transformamos estas variables cuantitativas tal vez a logaritmos, quizás así se comportan de manera más normal, y si no, pues buscamos pruebas que son de origen no paramétricas, que lo que significa es que no suponen ninguna forma determinada de la distribución de la población. Entonces no nos importa si es normal, no nos importa la forma de la varianza, porque no nos importan las formas de las distribuciones, porque se basan en otros elementos como los rangos y los rankings que pueden existir entre las variables, ¿sí? Entonces, esta Kruskal-Wallis, digamos, es la versión no paramétrica de la ANOVA. Se va a ver muy parecida a la ANOVA y incluso los resultados se pueden interpretar muy parecidos a la ANOVA. Entonces, este es el test de Kruskal-Wallis, que es muy, muy parecido a la ANOVA. Si ustedes ven hasta cómo se establece, se parece muchísimo. Entonces, si no cumplimos con los supuestos, no podemos aplicarlo, pero entonces la solución va a ser irnos a métodos más robustos no paramétricos. Entonces, este se llama el Kruskal.test, y si ustedes ven, yo lo guardé en un objeto que se llama Kruskal, entonces le estoy diciendo, empieza en mi objeto donde está mi base de datos, aquí hice un pequeño filtro, que ya dijimos que esto es opcional, luego aquí con el with, otra vez, ¿no? Pongo mi variable cuantitativa y mi variable cualitativa, que me hace a mis grupos que sean más de 2, lo corro acá y lo imprimo. Y aquí, si ustedes ven, este es un estadístico chi cuadrado y nos da un p-value. ¿Y qué nos está haciendo este Kruskal test? Vamos a buscarlo, ¿sí? Porque para que le crean más al programa que a mí. El Kruskal test hace una prueba de la suma de los rangos de mis variables y lo que me va a decir esta prueba es si la hipótesis nula, lo voy a escribir aquí, la hipótesis nula es que los parámetros de la distribución son los mismos en los grupos y la hipótesis alternativa es que los parámetros son distintos. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo decir es que si yo rechazo mi hipótesis nula,
Yo estoy rechazando que los parámetros sean los mismos y la hipótesis alternativa es que los parámetros son distintos y por eso yo puedo decir que en este caso la posición en el trabajo está afectando directamente a las horas trabajadas. Y lo vamos a correr de nuevo y le voy a volver a lanzar la hipótesis de si se rechaza o no se rechaza. Y entonces tengo 3 personas que dijeron que no se rechaza. Vean que este valor es más chiquitito que 0.0000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, ahí está. Este es este valor y me está diciendo que el p-value es más chiquito que esto, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces, ese valor es muy chiquito. Si yo lo comparo contra algún nivel de significancia, me va a decir que pues, es estadísticamente significativo. Entonces, al rechazar yo la igualdad, puedo hablar de que el comportamiento de las horas trabajadas con respecto a la posición en el trabajo sí es estadísticamente distinta, ¿no? Entonces, esto a mí me está dando información como la ANOVA, ¿no? Y de la misma manera, nosotros vamos a poder hacer, parecido al test de Tukey, hay una que se llama Don't Test del paquete DevTools que nosotros instalamos en la pasada, que lo que hace es ver esas medias de las sumas de los rangos y esa, digamos, ya nos compara las diferencias de esos rangos y me da esos p-values, ¿sí? Entonces aquí me hace una diferencia de los rangos y de los rangos es que si ustedes ordenaran, o sea, piensen de que en lugar de utilizar la variable 5 horas, 4 horas, no sé qué, yo agarro a toda la gente y la ordeno por las horas que ha trabajado. Entonces yo digo, vos sos el 1, vos sos el 2, vos sos el 3, y esa va a ser como mi nueva variable con la que van a trabajar y entonces se hace la diferencia de ese ranking, ¿no? Y entonces, si ustedes ven, lo que tenemos aquí es que con esto también llegamos a la conclusión que los que trabajan más son los asalariados y no dan estas pruebas estadísticamente significativas. De 2 contra 1, hoy no me da intervalos de confianza, pero me dice que la diferencia de 2 con 1 es negativa y es estadísticamente significativa. La diferencia de 3 con 1 es negativa y es estadísticamente significativa. La diferencia de 3 con 2 es negativa, pero no es estadísticamente significativa. Y si ustedes ven aquí, vuelven a aparecer los asteriscos de los que hablamos en la clase anterior. Entonces voy a lanzar mi votación acerca de si esto quedó claro de cómo utilizamos estas otras pruebas. Si ustedes ven, no nos estamos concentrando tanto ya en el proceso, sino en la interpretación, ¿no? ¿Y para qué sirve cada una de las pruebas? Si ustedes quieren saber un poquito más de los métodos no paramétricos, les recomiendo muchísimo la lectura del capítulo 12 de Moore, ¿sí? Y créanme que ustedes ahí ya estarían avanzando. Y para las ciencias sociales estos tests van a ser fundamentales porque ya vamos a ver que casi nada se comporta como una normal, ¿no?
Entonces, si nos vamos moviendo un poquito más hacia estos métodos que llamamos no paramétricos, pues lo vamos a hacer. Tengo por ahí un no. Si me comentan qué parte fue la que no entendieron, para repetirla, con mucho gusto yo la vuelvo a repetir. La última prueba, esta del DONT test, lo que va a hacer es un poquito lo que nos hacía en la prueba de Tukey de las diferencias honestas. Lo que va a hacer esta prueba es buscarnos y compararnos los grupos para que una vez que yo ya dije, mire, esta variable que es la posición en ocupación tiene varios grupos. Esta hace un efecto en las horas trabajadas. Eso es lo que me dio la prueba de Kruskal, más o menos en la misma lógica de la NOVA, que es una prueba global, ¿sí? Entonces, ya si yo ya quiero saber cómo se comportan los grupos, puedo hacer un DONT test, que va a ser como lo que hacíamos con la otra prueba, que nos va a ver estas comparaciones. Entonces, aquí me está comparando al grupo 2 contra el grupo 1, y si ustedes se acuerdan, para el grupo 2, los trabajadores independientes menos los trabajadores asalariados. Entonces, yo sé que esa diferencia va a ser negativa, es decir, que los trabajadores asalariados trabajan más horas que los trabajadores, o bueno, trabajaron más horas en abril que los trabajadores subordinados. Y me da un p-value que me dice si esa diferencia es estadísticamente significativa, ¿no? Este p-value es súper chiquito, ¿no? Es 2 a la 16, o sea, es un punto 0.0000002, ¿sí? Bueno, siempre se me van los ceros. Ahí está. Es ese valor, ¿sí? Este de aquí es ese valor. Me dice, esto es más chiquito que esto. Y todavía me le puso aquí 3 asterisquitos, que significa que es estadísticamente significativo a 0. Al menos al 0.001, ¿sí? Ese es este elemento, ¿sí? Y la siguiente también, ¿no? Me dice, si yo comparo al tercer grupo, que mi tercer grupo es los trabajadores sin pago contra los asalariados, veo que los asalariados trabajaron más porque esta diferencia me da negativa, ¿no? Entonces, sé que los trabajadores asalariados tienen más horas trabajadas que los trabajadores sin pago. Y esa diferencia es estadísticamente significativa porque esa diferencia está relacionada a un p-value de 0.00005, ¿sí? Y por eso me pone aquí los 3 asteriscos. ¿Por qué hay algunas pruebas que ponen asteriscos y algunas otras no en R? Porque ya dijimos que aquí en R pues hay mucha gente metiendo mano y a veces vamos a encontrar que no todo funciona igual, ¿no? Y ya si comparamos al grupo 3, que son los trabajadores sin pago, contra los trabajadores independientes, vemos que pareciera que hubiera una diferencia negativa, es decir, que los trabajadores sin pago estarían trabajando menos horas en abril que los trabajadores independientes, pero esa diferencia no es estadísticamente significativa porque ese p-value me da grandote, me da más grande que 0.05, que 0.1, y por eso no me le pone ningún asterisco porque es muy grandote, ¿sí? Eso es. No sé si con eso ya quedó más claro la parte esta última del DONT test. Hace lo mismo de comparar. Entonces, normalmente nosotros hacemos la prueba global para saber si esta variable tiene un efecto sobre la otra, y ya luego si queremos ver cómo funcionan adentro las categorías con respecto a mi variable dependiente, puedo hacer este DONT test. No sé si por ahí a la persona que me estaba haciendo esta pregunta en privado, ya le quedó un poco más claro. Perfecto. Nos vamos, entonces con esto terminamos un poquito de la NOVA. Entonces, si ustedes ven, yo les dije, de aquí en adelante puras pruebas de hipótesis. Así va a ser. Entonces, lo que hay que tener muy claro siempre es que yo tengo una prueba. ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis alternativa? ¿Sí? Y cómo esas pruebas se relacionan con mis supuestos o con la prueba que yo quiero o con la hipótesis de trabajo que yo quiero hacer. Bueno, finalmente yo les voy a acá a hacer un grafiquito
para, antes de irnos al receso y empezar con la regresión lineal, un grafiquito para que ustedes vean. Estos son gráficos que están un poquito de moda. Esto es completamente accesorio y es porque este grafiquito además se le pueden meter los datos de estas pruebas que hemos hecho. Ahí está. Este es un grafiquito accesorio. Si ustedes ven, ahí me aparece la Kruskal-Wallis, mi amiga Kruskal-Wallis. A ver, voy a hacer un poquito más grande. No, bueno. Ahí, ¿sí? Entonces, en este grafiquito aparece ahí mi parámetro de la Kruskal-Wallis, ¿sí? Me aparece un box plot para cada grupo y lo que se llama un gráfico de violín. Los gráficos de violín simplemente es como que yo duplicara mi gráfico de distribución, ¿sí? De la de densidad, que los pusiera así como espejitos, ¿no? ¿Sí? Esta parte de acá, si ustedes ven esta que nosotros habíamos hecho, ¿verdad? Si ustedes la ponen así, como en espejito, van a ver qué es esta, ¿verdad? Ahí está. Y entonces es un gráfico que se los presento acá porque por default nos puede poner aquí esto, pero esto es completamente, accesorio. Bueno, entonces nos vamos a tomar un recesito de 10 minutos para volver a la presentación y empezar a hablar un poquito ya de la regresión lineal. No sé si alguien tiene alguna duda sobre la ANOVA. Entonces la ANOVA la usamos cuando tenemos una variable dependiente cuantitativa y tenemos una variable independiente cualitativa que está en términos de grupos, ¿sí? Y nosotros vamos a ver qué tanto de la varianza de mi variable dependiente está siendo explicada por mi factor. Entonces, nos tomamos un pequeño receso de 10 minutos y ahorita les voy a pausar la grabación. Bueno, vamos a continuar. Les voy a compartir el PowerPoint para que revisemos un poquito de qué se trata la regresión lineal para finalizar esta clase. Entonces ya llegamos al modelo de regresión lineal y me pone muy contenta porque esto me dice que ustedes ya tienen las herramientas más básicas para poder leer un montón de literatura en investigación social y que además pues ya tienen las bases fundamentales de una estadística básica. Si ustedes quieren continuar sus estudios, más o menos por aquí termina la estadística 1 de cualquier la estadística 1 de nivel de maestría, más o menos irá terminando por acá por regresión lineal. Entonces, si ustedes quieren seguir estudiando, esto ya les da muy buenas bases y que además interpretar coeficientes, interpretar p-values y todas estas cosas realmente se vuelven fundamentales para cuando estamos leyendo cualquier documentación y que ustedes al abrir un artículo de investigación, si ven que tienen un modelo, ya no lo cierren, ¿no? O sea, que ustedes digan, perfecto, yo sigo leyendo. Ese es como el objetivo más grande de esta clase, que ustedes se abran un mundo de investigación y de revisión de literatura más amplio para sus temas de investigación de tesis o si ustedes se van a profesionalizar en cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa el modelo de regresión lineal? Se basa en la idea de la línea de mínimos cuadrados ordinarios, que a veces ustedes lo pueden leer como MCO o least squares en inglés. Y la línea de mínimos cuadrados, nosotros en estadística 2 o en estadística básica tal vez lo vieron, que se trataba esta línea, cuando nosotros hacemos nuestro scatter plot, nosotros podemos ajustar una línea de mínimas cuadrados que lo que va a hacer es hallar la distancia vertical de cada punto con respecto a esa línea y esa línea guarda la distancia más mínima posible en términos cuadrados. ¿Sí? Acuérdense que las distancias, así como hemos hablado de las varianzas, normalmente las vemos en cuadrado
para poder quitar los negativos y poder hablar de ellas más fácilmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los términos que nosotros vamos a utilizar? Ya un poquito ahorita con ANOVA ya hablábamos de variable dependiente, ¿no? Entonces, para que cuando ustedes escriban, no estén ahí como usando las mismas palabras todo el tiempo, vamos a utilizar estos, esto lo tomé del libro de Woolrich, ya les voy a subir los primeros 2 capítulos también. Estos tienen que ver con la variable dependiente y la variable independiente, ¿sí? Lo que vamos a tener en Y lo que vamos a tener en X, ¿no? Entonces, la variable dependiente es la variable que yo quiero explicar, ¿no? Y voy a tener una variable independiente. Puedo llamarle también variable explicada y la otra le puedo llamar variable explicativa. Le puedo llamar variable de respuesta o le puedo llamar variable de control. Le puedo llamar variable predicha porque yo la voy a predecir o variable predictora. Le puedo llamar regresando y a la otra regresora o regresor. Entonces, para que cuando ustedes oigan estos términos, no piensen que están haciendo otra cosa muy elevada, que yo digo, la variable predicha y dicen, uy, uy, ¿de cuál está hablando? ¿No? O que digan regresando y usted diga, pues es que esto es un gerundio, qué raro, ¿no? Entonces, esto es un poquito la terminología que ustedes pueden encontrar cuando estamos utilizando un análisis de regresión. Bien, vamos a hablar de esta línea de mínimos cuadrados ordinarios. Si ustedes se acuerdan, nosotros podíamos, cuando tenemos dos variables cuantitativas, dos variables X y Y, son variables cuantitativas. ¿Sí? Entonces yo las puedo proyectar en un plano cartesiano donde voy a poner en un puntito las coordenadas, el valor de Y y el valor de X. ¿Sí? Esto era lo que yo le llamaba un gráfico de dispersión o un scatter plot. Entonces, yo al poner todos estos puntitos, voy a poder poner una línea, miren, no me salió tan recta aquí, y esta línea es la línea de mínimos cuadrados. Si yo uso esta fórmula para calcular. ¿Cuál es la función de la línea? Una función de una línea, una función lineal, va a estar dado por un valor que yo le voy a llamar intercepto, si ustedes se acuerdan de esto. Ay, intercepto. Que es el valor cuando X vale 0, ¿sí? Este de aquí sería mi intercepto. Y voy a tener un valor que se llama pendiente, que me da la inclinación de mi línea recta, ¿no? Entonces, ¿por qué le decimos variable predicha, variable de respuesta? Porque yo estoy diciendo que los valores de Y dependen de los valores de X, ¿sí? Esta es la línea que nosotros hacíamos incluso cuando estábamos en análisis descriptivo. Ya habíamos visto un poquito la línea de mínimos cuadrados. ¿Cómo se calcula? Aquí no se ve tanto acá. La pendiente es esta R, tal vez ustedes se acuerdan, tal vez no, es mi amiga el índice de correlación de Pearson. ¿Sí? Ahí está. Esta es la desviación estándar y es de la variable de respuesta y la desviación estándar de la variable X, ¿no? Entonces, esta pendiente a mí me dice cuánto cambia Y por cada unidad de X, ¿sí? Por cada cambio en la unidad de X. Si ustedes se fijan aquí, el índice de correlación de Pearson, nosotros, si ustedes se acuerdan de estadística 2, el índice de correlación de Pearson no tiene unidades. No tiene unidades.
unidades. ¿Sí? Y acá, en el numerador, yo voy a tener, por ejemplo, si yo estoy estudiando las horas trabajadas y digo que las horas trabajadas tienen que ver con el grado de escolaridad, aquí voy a tener años de escolaridad. Entonces, este coeficiente siempre va a tener incorporado las dos unidades que yo estoy estudiando, ¿sí? La variable, por cada valor de mi variable dependiente, cuánto cambia la X. Voy a limpiar esto porque ya hice mucho. ¿Cómo limpio todo aquí hoy? No. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Ah, no, ya no se ve. A ver. Es que algo le cambié al PowerPoint y hoy parece que está teniendo subtítulos. Bueno. Ay, es raro. Sí, está muy raro. Hasta mi risa. Bueno, sigamos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, pero antes voy a lanzar mi votación para saber si entendieron o no, o si se acuerdan de esta línea de mínimos cuadrados que nosotros ya habíamos visto en estadística descriptiva, ¿no? Entonces, lo que pasa es igual el mismo problema que nosotros tenemos en inferencia. O sea, así como nosotros pasábamos de X barra a mu, ¿no? Nosotros hoy vamos a pasar de estos valores que yo había calculado, B, que es la pendiente, y A, el intercepto. Hoy voy a querer que estos valores pasen no solo para mi muestra, sino también para mi población. Y de eso se trata el modelo de regresión lineal. ¿Cómo le apago los subs? Ya, creo que sí, ya se los apagué. Ahí está. Ahí está. Entonces, nosotros se imaginan que este gran cambio va a tener que ver con que primero ya no usemos A y B, sino que vamos a usar letras griegas. Entonces, nosotros, digamos, vamos a pasar del modelo determinístico, donde no teníamos un elemento de error, a un modelo probabilístico, porque vamos a introducir la probabilidad en nuestras estimaciones, porque voy a partir de la probabilidad, nuevamente la probabilidad me hace a mí el vínculo entre mi muestra y mi población. Entonces, pues ya no voy a hablar en términos de A y de B, que eran mi intercepto y mi pendiente, sino que voy a hablar en términos de letras griegas, ¿no? Entonces podríamos hablar así y decirle alfa, pero si ustedes se acuerdan, ya alfa para nosotros era algo, ¿no? Era el nivel de significancia. Entonces, para no equivocarnos, este era mi nivel de significancia, ¿no? O mi error tipo 1, ¿no? Entonces, para no equivocarnos, vamos a utilizar mejor la notación que utiliza Woolrich, que le pone al intercepto le pone un beta 0 y al otro le pone un beta 1, ¿sí? Y aquí ustedes pueden usar la E o pueden usar la U, dependiendo, o sea, ustedes van a ir viendo que dependiendo del libro de texto, van a veces poner una E que viene de error, o van a poner una U, que van a decir, ¿de dónde viene esa U? Viene del inglés
observable, ¿sí? Los no observables, ¿sí? Entonces lo van a encontrar siempre como E, como U. O sea que yo lo que estoy diciendo es que cuando yo me quiero ir hacia la población, si yo quiero hacer las estimaciones, si quiero saber si estos parámetros de esta línea también valen para una población, no solo para mi muestra, voy a tener que irme hacia el mundo de las letras griegas, pero además, como yo me puedo equivocar, ¿no? Entonces voy a tener un elemento de error, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ay, creo que aquí, mejor acá. Entonces, lo que vamos a ver es que, ¿qué son los errores? ¿Sí? Nosotros, la línea pasa por acá, ¿no? Y voy a tener todos mis puntitos, ¿no? Aquí, si ustedes ven, voy a decir Y ajustado, el beta que es el que proviene de la muestra. ¿Se acuerdan que cuando decíamos que hacíamos nuestros cálculos, por ejemplo, P gorrito? Entonces le podemos llamar beta gorrito y beta 1. Entonces, esta línea de acá me está prediciendo los valores de Y, y estos valores predichos de Y yo les voy a llamar Y gorrito, ¿sí? Y tengo ahí dos nos de la respuesta anterior, de si entendieron o no entendieron. Ahorita me dicen por chat qué elementos no entendieron. A ver si después con esta grafiquita les queda más claro qué hacemos con esto, ¿no? Entonces yo tengo mis valores de Y. Y mis valores, y si yo tengo mis valores de X, esta función me dice que Y va a estar acá, ¿no? Este es lo que nosotros llamamos el valor ajustado de Y. Es lo que predice mi función, ¿sí? Este es mi valor ajustado. Pero el valor verdadero que yo observé de Y está aquí. Entonces, esto es lo que yo me equivoqué. Y esto es lo que llamamos a nosotros error o residuales, ¿no? Porque mi función me dice, Y debería estar aquí, pero Y realmente está acá, ¿no? Entonces, eso es mi error, ¿no? Entonces, lo que yo voy a decir entonces, para realmente poder saber cuál es el valor de Y, va a estar dado por esta función más el error, ¿no? O sea, va a estar dado porque, mire, usted le pone este intercepto, sustituye el valor de X y entonces me diría que está acá, más este error, ¿no? Y así van a ir siendo todos los valores de Y. Entonces, en general, esos errores ya en promedio van o deben acercarse muchísimo a cero. O sea, nosotros no vamos a predecir por completo Y, siempre vamos a tener un margen de error. Y entonces, pero vamos a querer que en promedio esos errores sean bastante chiquitos. Voy a lanzar de nuevo mi votación y por favor, si esos no siguen siendo nos, por favor díganme algo en los chats. Voy a estar pendiente de los chats. Entonces, ese error que nosotros tenemos, vamos a querer que además sea aleatorio, ¿no? Nosotros, en realidad, cuando estamos haciendo nuestra línea, pensemos que realmente lo que estamos prediciendo son las medias de Y, ¿sí? Dado un valor de X, ¿sí? Porque nosotros no, acuérdense que estamos con una muestra, ¿no? Entonces nosotros pensaríamos de que estamos pasando dónde está el valor promedio de Y dado ese valor de X, ¿no? Acuérdense que no tenemos toda la información, ¿no? Y entonces lo que vamos a decir es que esta línea recta
va a describir el valor esperado de Y para un valor específico de X. Y aquí también se puede ver así, que entonces esto está pasando, la línea está pasando por el valor esperado de Y, ¿no? Entonces, acuérdense que nosotros tenemos un montón de distribuciones posibles que nosotros, digamos, un montón de muestras posibles que no elegimos, entonces nos estamos imaginando que esta línea pasa por esos valores, por el valor esperado de Y, ¿no? ¿Por qué se llama línea de mínimos cuadrados ordinarios? ¿Se acuerdan que en la primera, una de las primeras láminas que yo les ponía, y ya hoy que ya hemos visto más estas distancias, ¿no? Sabemos de que de que estos valores, estos puntitos son los valores observados de Y nosotros vamos a tener ciertos valores de X. Vamos a ver que lo predicho se aleja, ¿no? Hay unos que se alejan para arriba y otros que se alejan para abajo. Entonces, cuando yo estoy elevando al cuadrado, ustedes se pueden imaginar que elevar al cuadrado es esta distancia es hacer un cuadradito, ¿no? Ahí está mi cuadradito. Y entonces, si yo comparara todas las áreas, si sumara todas estas áreas de las diferencias, esa línea que yo estoy calculando es la línea donde esas áreas son las más chiquitas, ¿sí? Esa es, por eso le llamamos línea de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Hay otros tipos de ajuste para que yo pueda ver la relación que existe entre X y Y. Hay otros tipos de ajuste, pero este método de mínimos cuadrados ordinarios se le conoce también que nos da los mejores estimadores lineales sin sesgados. Eso no es parte de este curso, pero si ustedes siguen aprendiendo estadística, seguramente se van a encontrar con que hay otros tipos de estimadores. Entonces, nosotros vamos a pasar de a nuestras letras griegas, alfa o beta 0 y beta 1, y eso lo que vamos a hacer es que hoy ya y tanto mi intercepto como mi pendiente, al ser un parámetro que yo estoy estimando, entonces ustedes se imaginarán que hoy voy a tener intervalos de confianza para el intercepto como para la pendiente y voy a tener pruebas de hipótesis para el intercepto como para la pendiente, ¿sí? O sea que yo voy a decir, bueno, ese valor que yo encontré en la muestra, ¿cómo se puede, cómo se comporta para la población, ¿sí? Entonces vamos a pasar de esta línea que nosotros calculábamos simplemente para estimar valores de la muestra y vamos hoy a utilizarla para la población, tomando en cuenta que nosotros al estar estableciendo estos valores, estamos utilizando distribuciones normales y también están muy basados, porque hablamos de valores esperados, que eso significa medias, que estos valores van a estar comportándose como esas medias y por tanto como una normal. Si nosotros, si ustedes quisieran comprobar que esta es una línea que minimiza los errores al cuadrado, pueden sacar la derivada de estos elementos y igualarlo a 0, pero eso no lo haré. Entonces, vamos a tener una ANOVA, ¿sí? Para nuestro modelo de regresión lineal, primero vamos a tener una ANOVA también, que nos va a ver si ustedes ven aquí, lo único que hemos cambiado es que esa variación total hoy ya no la ponemos en términos de X, sino en términos de Y, que es nuestra variable de respuesta. Y de nuevo vamos a tener que la variación total de mi variable dependiente va a poder dividirse en dos partes. Una parte que está siendo explicada por la variable X de mi modelo y una parte que no está siendo explicada por la variable X de mi modelo. Entonces voy a tener de nuevo una prueba ANOVA que me va a verificar el ajuste global de mi modelo de regresión lineal y voy a poderlo separar por lo que está explicando mi modelo y lo que no está explicando mi modelo, ¿sí? Y eso ya es más fácil porque ustedes ya vieron la ANOVA en la clase pasada. Entonces aquí vamos a tener una pequeña, aquí se me desconfiguró, eso me pasa siempre.
vamos a tener una nova y vamos a tener lo que proviene del modelo de regresión, lo que proviene del error. En este caso, ahorita empezamos con un modelo de regresión muy simple, donde solo hay una variable explicativa. Ahorita solo tenemos la variable X y la variable Y. Después vamos a ver que podemos tener más de una X. Entonces, por eso solo tiene un grado de libertad. Y el error, ¿no?, que va a estar dado por n-2, porque tenemos dos parámetros, el total n-1. Vamos a tener también una suma de esos errores de la regresión y la suma de los errores al cuadrado que no están explicados por mi regresión, y eso me explica la variación total. Y luego vamos a sacar esos errores cuadráticos medios, que va a ser la diferencia entre este con este, digo, la división. Y luego igual vamos a tener una F, y en el caso de cuando nosotros lo hagamos con R, aquí también vamos a tener nuestro p-value. Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a tener, y esto es el ajuste global del modelo. Voy a volver a lanzar mi votación para saber si esta nueva nova se parece mucho a la otra. La diferencia es que hoy ya no tengo un factor, sino lo que voy a tener es la regresión lineal. Tengo ahí 4 personas que aún no votan. Creo que son las mismas 4 que no votaron en la pasada, Ana. Ya se fueron. Bueno, entonces, nuevamente nosotros vamos a tener, miren, voy a mover esto porque se me... Ahí está, que no se veía. Vamos a tener una prueba F. Ya, ¿siguen viendo mi pantalla? Es que actualicé mi PowerPoint y como que tiene nuevas funcionalidades que son más cool, pero a mí me tienen un poco perdidas. Entonces, esta prueba, la prueba global, se dice que se utiliza para saber la utilidad general del modelo. Y si el modelo es útil, lo que vamos a entender es que la media de los errores de la regresión va a ser más grande en comparación con la variación no explicada. Nuevamente, lo que vamos a comparar es la varianza explicada por el modelo y la varianza no explicada o residual. Y por eso nosotros vamos de nuevo a hacer una prueba F, porque estamos comparando dos varianzas, ¿no? Y lo que vamos a querer es que el numerador sea mayor que el denominador, por eso es una prueba nuevamente unilateral del lado derecho, ¿no? Entonces, es lo mismo, muy parecido a la nova que antes veíamos, no más que antes estábamos hablando de un solo factor que tenía niveles, y hoy lo que estamos hablando es de una variable cuantitativa que está explicando mi modelo a partir de una línea recta, ¿sí? O sea, me está diciendo que esta variable se puede explicar a partir de esa línea recta, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Ok, entonces, nosotros lo que vamos a tener también es que vamos a poder determinar cuánto
de la varianza total está siendo explicada por la variable x. Es decir, la varianza total de mi variable y, ¿se acuerdan que queríamos que variara? Que la varianza, que fuera una variable, ¿no? Entonces nosotros vamos a explicar esa varianza y la podemos establecer también en términos de porcentaje. ¿Y eso cómo lo vamos a sacar? Eso lo vamos a sacar a partir de que en mi tablita NOVA yo haga la división aquí. ¿Por qué no me sale mi lapicito? Yo hago la división entre esto, ¿sí? La suma de los errores al cuadrado, la suma de los, de los cuadrados de la regresión entre el total me va a dar mi R cuadrado. Y entonces eso yo lo voy a poder leer primero para una línea recta de solo, para un modelo de regresión lineal simple, lo voy a poder leer como el coeficiente de correlación al cuadrado, solamente para cuando tenemos únicamente dos variables, y como este ratio que nosotros vamos a hacer entre esas dos partecitas de la ANOVA, y lo vamos a leer en términos porcentuales. Entonces yo voy a poder decir, mi modelo explica el 5% de la varianza de mi variable y. Y lo que vamos a querer es que ese valor sea grande, ¿no? Que vaya creciendo, ¿no? Nosotros lo que vamos a querer es que mi modelo explique bastante de mi variable dependiente. Eso es lo que vamos a querer, ¿sí? En ciencias sociales, ese valor es bastante modesto, ¿no? Nosotros a veces nos contentamos muchísimo con tener el 5%, ¿no? Que es un valor bastante bajo, ¿no? Porque significa que no estamos explicando, que no sabemos qué pasa con el 95% de la varianza, ¿no? Pero los modelos sociales, los fenómenos sociales son tan complejos que es bien difícil encontrar valores sumamente altos de R cuadrado. Sobre todo cuando estamos trabajando a nivel de microdatos de individuos, como las que tenemos del ECOVID, pues ahí va a ser bien difícil. En el caso de la base de datos que ustedes tienen con el INCO, como tienen 32 observaciones y son promedios estatales, probablemente sí puedan llegar a coeficientes de correlación un poco más altos y por tanto a R cuadrados un poquito más altos. Bien, y finalmente, entonces, eso nos da como el panorama general, o sea, vamos a tener un ajuste global del modelo, pero pues yo voy a querer saber qué ondas con mi variable independiente, o sea, que yo digo, bueno, sí, mi variable independiente sirve, ¿no? Pero yo también voy a querer saber si esa pendiente es válida o no es válida, o si es positiva o si es negativa. Y entonces lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tener esta pendiente de acá. Cuando una pendiente, si yo tengo mi variable X y mi variable Y, cuando yo tengo esto, la pendiente es 0, ¿sí? Aquí le voy a poner 1 y 1. O sea, igual lo vamos a tener para todos. Entonces, cuando mi pendiente es 0, tengo una línea completamente horizontal. Esto significa que a cualquier valor de X, Y tiene el mismo valor. Entonces, X cambia, 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 Y no cambia, no cambia, no cambia. Eso quiere decir que X no está explicando mi variable Y, ¿no? Porque X puede tomar cualquier valor y Y inmutada, ¿no? Y inmutada, ¿no? Entonces, eso es que mi variable X no está teniendo un efecto sobre la variable Y, ¿no? Y por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es que lo que nosotros no vamos a querer es que en la población, cuando estoy haciendo mi inferencia, ese valor de mi coeficiente pase por 0, ¿sí? Entonces vamos a hacer una prueba de hipótesis para saber si mi coeficiente beta, que es mi valor de la pendiente, beta 1, es igual o distinto de 0. Esa va a ser la prueba de hipótesis que vamos a hacer, ¿sí? Ya el próximo martes vamos a ver cómo se ven todos estos elementos, ¿no?
se trabó esto. Bien. Entonces vamos a tener una prueba T para verificar los valores de beta, ¿sí? Entonces, en realidad esa prueba, creo que lo tengo aquí, está mejorcito. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, ¿se acuerdan que para muchas de pruebas de hipótesis lo que nosotros hacíamos era la diferencia, tenemos mi valor estimado de beta, ¿sí? Que yo calculé con mis datos, y por eso tiene aquí un gorrito, le resto el valor objetivo y lo divido entre su error estándar, ¿no? Eso hacíamos para la media con una prueba T. Y por tanto, eso mismo vamos a hacer para beta. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Y vamos a tener lo mismo para beta 0 como para beta 1. Y ya en la próxima clase ya vamos a hacer un par de cálculos, ¿no? Y también vamos a hablar de los supuestos de este modelo, que no hemos hablado. Tiene varios supuestos y pues, nuevamente va a ser un poco difícil de cumplirlos. No sé si alguien tiene alguna duda. Antes de que nos vayamos, voy a lanzar un poquito de nuevo mi votación acerca de si captaron y si entendieron la parte de las pruebas de hipótesis que vamos a hacer. Vamos a hacer unas pruebas F y unas pruebas T, ¿sí? Y eso ya no lo va a dar el programa, no lo vamos a hacer a mano, pero sí es necesario que ustedes sepan de dónde viene y por qué viene y qué significa. Entonces, las betas van a estar beta 0 asociado al intercepto, beta 1 asociado a la pendiente, y la prueba F va a ser de ajuste global del modelo. Yo les dije, de aquí en adelante, puras pruebas de hipótesis. Bien, parece que tenemos 15 votos. Tengo 4 personas que no sé. Recuerden que les voy a poner acá mi MUR. Básicamente lo que estamos viendo es ya el capítulo 11 de MUR. Y ahí está, por ejemplo, que hay un ejemplo así como bien dramático, porque es si el coeficiente de inteligencia de niños de 3 años tiene que ver con la intensidad de la lloración de los niños, del lloro, intensidad de lloro de los niños. Y ahí pues ustedes pueden ir viendo, aquí se maneja A y beta, pero el problema es que cuando ya pasamos, a mí no me gusta el alfa, porque acuérdense que, igual ustedes saben que en este caso alfa sí se refiere a el intercepto, pero sí puede causar problemas, porque pues el alfa para nosotros antes era el alfa de significancia estadística, entonces vamos a utilizar nosotros más bien beta 0 y beta 1, aunque si ustedes leen MUR, se van a encontrar con alfa de nuevo. Miren, aquí está el grafiquito que también vimos, y ya la inferencia del modelo. Entonces también los insto a que, cómo se calculan los residuales, a que si ustedes pueden leer un poquito sobre esto, van a entender mucho mejor lo que vamos a hacer en la próxima clase ya con los cálculos. Listo, pues. Entonces, nos vemos la próxima sesión. Ahorita en 10 minutos vamos a tener un evento que les pusimos en la invitación en el chat de WhatsApp. Y si pueden acompañarnos, si no tienen clase o si su clase va a ir, nos vemos por ahí. Entonces, termino ahorita porque si no, no me da chancecito de descansar la voz entre los eventos. Cuídense, chicos. Veo ahí en el chat algo. Gracias. Gracias. Perfecto. Listo. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye. Muchas gracias.